Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos. Qué bueno podernos conectar y estar recibiendo el alimento de la palabra de Dios ahí donde te encuentras, en tu hogar, en tu oficina, puede ser en el autobús, puede ser en, no sé, en algún lugar donde te encuentres, ¿sabes? Es una gran bendición poder llegar a tu vida a través de la tecnología. Hoy yo sé que van a suceder milagros en tu vida, yo sé que la palabra de Dios hoy va a marcar tu corazón y yo sé también que hoy el Espíritu Santo va a hablarte fuertemente para que seas una mejor persona, para que la palabra sea el fundamento de tu fe y que hoy comiencen a suceder cosas diferentes en tu vida, cosas extraordinarias. Pero primero que todo vamos a orar y vamos a poner todo en manos del Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque eres bueno, Señor, porque hasta este día tú has estado con nosotros, nos has ayudado y sabemos que nos seguirás ayudando, Señor. También, Señor, oro, amado Espíritu Santo, para poner esta palabra en tus manos, que todo lo que salga de mi boca sea de tu perfecta voluntad, Señor, que no encuentre estorbo, que en este momento todo cansancio y todo distractor se vaya de la vida de mis hermanos, que la atmósfera espiritual de donde se encuentren, Señor, se limpie en este momento, Señor, y que la palabra hoy caiga, Señor, en tierra fértil, produciendo mucho fruto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Qué bien, qué bueno, de verdad. Los bendigo a cada uno de ustedes y de verdad he estado orando para que la unción del Espíritu Santo descienda ahí sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre los tuyos y que tengas un extraordinario tiempo en la presencia de Dios. Quiero compartir un tema que le he titulado No puedo esperar más. Sabes, en medio de la crisis lo primero que le pasa a las personas es que se desesperan. Comienza el corazón a palpitar aceleradamente, las noches de insomnio, esas voces del enemigo que comienzan a hacer eco en medio del silencio de la noche donde las estrellas son los únicos testigos, ¿verdad? Porque solo nosotros sabemos lo que estamos pasando, solo nosotros dentro de nuestros zapatos, ¿verdad? Sabemos qué es lo que estamos viviendo y mucha gente escucha voces, mucha gente escucha esa voz de desánimo, esa voz de tristeza, esa voz de frustración, que cerraron, que abrieron, que no, que sí, que esto está así, que la economía y todo esto y la gente comienza a desesperarse, la gente comienza a angustiarse y en eso vienen esos momentos de crisis, las personas se apresuran a tomar decisiones sin esperar a Dios y eso es lo que normalmente nos pasa. Comenzamos a tomar decisiones apresuradamente sin esperar la respuesta de Dios. Sabes, en medio de esta crisis Dios quiere que esperemos su respuesta. En medio de cualquier circunstancia, Dios quiere que esperemos en Él. Dios es un Dios perfecto, Dios sabe qué es lo que necesitamos, Dios está al cuidado de nosotros, Dios ha visto nuestra vida y Dios está interesado en que salgamos bien de toda crisis y de toda situación. Por eso muchas personas lamentablemente dicen, ay, es mejor no esperar, voy a tomar una decisión ya, es que las noticias dicen esto, es que me dijeron lo otro, es que oí por allá aquí, ay, es que he visto que ya durante unos meses ya no ha entrado, entonces voy a deshacerme de esto, voy a hacer lo otro y comienzan a tomar un montón de decisiones apresuradas y sin consultarle a Dios. Toda decisión de un hijo de Dios debe de ser consultada con el Dios de ese hijo. Por eso, hermanos, debemos de consultarle a Dios y debemos de aprender a esperar en Dios. No podemos usar esta frase, no puedo esperar más, porque sabes una cosa, Dios es un Dios que nos ha enseñado los procesos y la espera que debemos de tener en Él. Dios es un Dios que ha esperado por nosotros también. Muchos de nosotros a cierta edad hacíamos lo que queríamos, estábamos perdidos en este mundo y ahí estaba Dios pacientemente esperándonos. ¿Cuánto más nosotros no vamos a esperar en Dios? La respuesta de Dios, el momento de Dios, porque todo tiene su tiempo y todo tiene su momento, dice la palabra del Señor. Pero lamentablemente hay gente que dice, no puedo esperar más. Hay gente que dice, es que hombre prevenido vale por dos y toman decisiones que no van de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios. Hay gente que dice, bueno, y si esto no pasa, y si esto no sale, y si esto aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, hay muchos que atrevidamente dicen, le he pedido a Dios y como no me responde, entonces lo voy a hacer. Es que Dios no me quiere responder, entonces lo voy a hacer. Hermanos, muchas veces Dios está en silencio diciéndonos esperemos. Muchas veces Dios nos ha dicho que no, pero no nos gusta el no de Dios. Y muchas veces, ¿sabes una cosa? Estamos tan llenos de basura en nuestra mente, en nuestros oídos, que ni tan siquiera escuchamos cuando Dios nos dice que sí. Pero mientras Dios no nos responda, tenemos que esperar. Hay decisiones que son trascendentales. Hay decisiones, por ejemplo, yo siempre digo que la gente cuando viene el famoso Black Friday, que la gente va y compra con la tarjeta y pasa
pasan la tarjeta y van y compran. Es que vi una pantalla que vale 1.400.000 y la tienen en 800 y es una ganga, mi amor. Y van y le dicen a la esposa y la esposa se emociona y los hijos, sí papi, para ver ahora tele, ahora que estamos en esto y el otro. Y van y la compran y resulta que a los 3 meses no la pueden pagar. Y la pantalla que costó 800 con la tarjeta, que luego se va a triplicar o a cuadruplicar, van y la venden en 300 en una emergencia, quedan con una deuda, quedan sin la pantalla y quedan con la frustración. ¿Por qué? Porque no supieron esperar. Hay que saber esperar el momento específico y oportuno de todas las cosas, con mucho más razón con las cosas espirituales, con mucho más razón con nuestra vida en Dios, con mucho más razón cuando son cosas de peso, si es un negocio, si es algo que nos ha costado. Sabes, tenemos que esperar en Dios, tenemos que esperar la respuesta de Dios. Si Dios no responde es porque está diciendo, espérate. Y sabes, hay una historia en el Antiguo Testamento de un hombre que tenía un gran problema en esperar. Fue un hombre que echó a perder un llamado de Dios, fue un hombre que echó a perder a miles de personas, fue un hombre que echó a perder su vida entera por no saber esperar. Esta historia está en 1 de Samuel, capítulo 13. Usted puede leer todo el capítulo, yo voy a parafraseárselo. Y estamos hablando de Saúl. Saúl era un rey que Dios había escogido, o Dios había ungido, quiero decir, sobre el cual había venido al ejército de los filisteos y estaban siendo rodeados por este ejército, y ahí estaba el rey Saúl reinando. El problema fue que él no supo esperar el momento de Dios. Dios había estado con él, Dios había ido a la guerra muchas veces con él, pero llegó ese momento específico. Llegó ese momento de crisis como el que estamos pasando ahora, porque todos pasamos momentos de crisis y ahora estamos pasando un momento de crisis no solo personal, no solo de nuestro país, sino mundialmente. Y con mucho más razón es cuando debemos de esperar la respuesta de Dios para tomar las decisiones que debemos de tomar. Decisiones asertivas, no decisiones en la carne. Decisiones que provienen de parte de Dios, que conoce todas las cosas. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Entonces, hermanos, este rey se apresuró a tomar una decisión, y ahorita les voy a explicar por qué. Saúl era el rey de Israel, la cual estaba sitiada o rodeada por todo el ejército filisteo, y había un profeta, el profeta Samuel. El profeta Samuel representaba la voz de Dios. La voz de Dios. Él era el que hablaba de parte de Dios a los reyes para que hicieran lo que Dios les estaba mandando a hacer. Samuel, quiero decir, la voz de Dios a través de Samuel le había dicho a Saúl que la guerra venía. Y sabes una cosa, todo esto ya está anunciado. Esta crisis está anunciada desde miles de años atrás, porque el Señor Jesucristo lo dijo claramente. Vamos a tener rumores de terremotos, de guerras, se van a levantar países contra esto, contra el otro, van a venir pestes, van a venir. Todo esto ya está anunciado. Y aquí vino el profeta Samuel y le anunció a Saúl, le había anunciado, viene una gran guerra para tu vida. Le había dicho que venía esta guerra y le estaba dando instrucciones de parte de Dios. Y yo sé que Dios nos da instrucciones y tenemos que prestar nuestros oídos a las instrucciones de Dios. Y él le había dicho 3 cosas muy importantes. Le había dicho, ve al templo y espera 7 días. ¡Qué maravilloso! Ve al templo. ¿Qué significa esto? Ve a la presencia de Dios, porque cada decisión, hermanos, tenemos que tomarla después de que estamos en la presencia de Dios. Número 2, Samuel vendría a ofrecer una ofrenda al Señor. Tenemos que ofrecerle algo al Señor, un sacrificio al Señor, para que de verdad el Señor vea que estamos actuando espiritualmente, que hemos muerto al propio yo, o sea, a nuestro ego, que es algo que nos cuesta mucho, porque lamentablemente nosotros siempre pensamos que tenemos la razón. ¿Cuántas personas han dicho que Dios está equivocado? ¿Cuántas personas están criticando los sistemas? ¿Cuántas personas están menospreciando las organizaciones que están interesadas más bien en el bienestar de la humanidad, simplemente por intereses propios, porque vemos las cosas como un punto y no como una cosmovisión global, donde podemos de verdad movernos todos, ayudarnos todos como cuerpo de Cristo? Por ejemplo, la iglesia de Cristo tiene que funcionar toda unida, toda junta. En el momento que hay separación, hay división, y sabes una cosa, la presencia de Dios se aparta de todos aquellos que causan división. Por eso tenemos que estar todos juntos, tenemos que estar unidos. La Biblia dice en el libro de Jueces que tenemos que estar como un solo hombre, en un mismo espíritu. Eso nos enseña la palabra del Señor. Entonces Samuel vendría a ofrecer ofrenda al Señor. Y en tercer lugar,
después de que Saúl estuviera 7 días en el templo, después de que Samuel ofreciera la ofrenda al Señor, el tercer punto era que Dios iría a la guerra con ellos. Ellos no iban a ir solos a la guerra. Hermanos, en toda batalla o guerra de nuestra vida, no estamos solos. Dios está con nosotros. Dios pelea muchas veces a nuestro lado y muchas veces Él va adelante a pelear por nosotros. Pero es que siempre está con nosotros. Esa es una garantía que Él prometió. Él no nos iba a dejar solos. Pero ¿sabes una cosa? Pasaron 7 días y Samuel no llegaba y el pueblo comenzó a desertar. Entonces Saúl dijo, no, esto no puede quedarse así, traigan mi ofrenda, yo lo voy a hacer a mi manera. Dios se quedó callado, el profeta no vino nunca, y el pueblo se me está yendo, entonces la verdad es que lo voy a hacer a mi manera, es más, diga conmigo, no lo voy a hacer a mi manera. Y sabes, aquí dijo, voy a hacerlo a mi manera. Y entonces, ¿qué pasó? No pudo esperar más definitivamente, y hizo lo que Dios no le había dicho que hiciera. Poco después llegó Samuel y le preguntó qué había hecho. Le dijo, Saúl, ¿qué fue lo que hiciste? Saúl respondió, 1 Samuel 13, del 11 al 12. Pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, pues como vi que la gente se desbandaba y que tú no llegabas en el plazo indicado, y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. ¿Sabes una cosa? Aquí está Saúl tomando el lugar de Dios. Es que como vi que no llegaste, como vi que no hiciste nada, como yo veo que esta pandemia, como yo veo que esto está sucediendo, como yo veo lo otro, como yo veo aquí, yo voy a hacer la verdad es que yo voy a hacer lo que yo pienso. Y hermano, esa no es la forma. Porque sabes una cosa, es el tipo de gente que dice, yo tengo que hacer algo, y lo dicen con orgullo. Hermanos, tenemos que morir al orgullo y tenemos que escuchar la voz del Señor. Esto es un consejo que Dios nos está dando para estos tiempos, hermanos. Estos tiempos son tiempos delicados. Estos tiempos son donde tenemos que estar apercibidos. Estos tiempos son para obedecer la palabra y la instrucción del Señor. Ahora, quiero hacerte una pregunta antes de seguir. ¿Cuántas veces en tu vida has tomado malas decisiones? ¿Cuántas veces en tu vida te has apresurado a tomar una decisión y quizás todavía estás pagando las consecuencias de esa mala decisión? Creo que a todos nos ha pasado, pero específicamente en este tiempo Dios está hablando fuertemente que tenemos que escuchar su voz. Dios está hablando muy específico que tenemos que seguir su dirección. Dios está diciéndonos que necesitamos esperar para ver la respuesta que proviene de Él. Pero no, hay gente que dice, yo tengo que hacer algo. Sin la dirección de Dios, lo que hagamos va a terminar en un fracaso. Todo lo que hagamos sin la dirección de Dios va a terminar en un fracaso. ¿Qué es lo que había pasado? Había presión del pueblo y sabes, muchas personas toman malas decisiones por la presión de los demás. Muchas personas son incitadas o presionadas por otras personas, son influenciadas por otras personas a tomar malas decisiones. Pero sabes una cosa, tu vida es tu responsabilidad y vas a tener que darle cuentas al Señor de las decisiones que has tomado. Por eso aquí Saúl se jaló el tortón más grande. Aquí Saúl ni tan siquiera esperó el tiempo específico que Dios le había dicho. Él tenía una fecha. Tal vez nosotros no tenemos una fecha, pero tenemos esperanza. Tenemos esperanza que aunque Dios dure un día, o dure 15 días, o dure 20 años, seguimos confiando en Él. Porque esa tiene que ser nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios. Todo nuestro peso de esperanza puesto en el Señor. Pero sabes, lamentablemente eso es lo que pasa. Mucha gente por presión de otros toman malas decisiones. Tal vez hay gente que los presiona, la gente cercana, no, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, y vemos a gente haciendo y cometiendo muchas locuras. Muchos han pedido a Dios, pero como le dice, espérate un momento, ¿sabes una cosa? Piensan que Dios no está. Cuando Dios dice que esperemos, ¿sabes? Hay que esperar. Porque las promesas de Dios siempre se van a cumplir. Él siempre va a cumplir sus promesas. Lo vemos claramente con Abraham y con Sara. Ellos tenían una promesa de Dios. Dios les había hablado específicamente. ¿Y sabes qué hicieron? Se adelantaron y tomaron una mala decisión sin consultarle a Dios. Me imagino que ellos estaban constantemente preguntándole a Dios, Dios, ¿cuándo va a quedar Sarita embarazada? Dios, ¿cuándo va a venir nuestra descendencia? Pero como no escuchaban la respuesta, ¿qué pasó? Sarita le dijo a Abraham, vete con mi sierva Agar, acuéstate con ella, vas a tener un hijo con ella, y ahí nació Ismael. ¿Sabes una cosa? Ese no era el propósito de Dios.
Años después ellos se dieron cuenta cuál era el propósito de Dios y Sara quedó embarazada y de ahí nació Isaac. ¿Sabes una cosa? Tal vez tu Isaac está a punto de llegar, pero has escogido muchos Ismaeles. Ten cuidado, espera en el tiempo de Dios. Si Dios te prometió algo, ¿sabes una cosa? Él lo va a cumplir, porque Dios cumple todo, absolutamente todo lo que Él nos ha dicho. Dios no llega antes, Dios no llega después, Dios llega siempre en el momento perfecto. Por eso te digo, no hagas locuras, no hagas locuras, como tu pastor te lo estoy diciendo, no hagas locuras, no tomes decisiones apresuradas, aceleradas. Hay gente, pastor, no puedo esperar más. Espera en el Señor, pídele paciencia. Uno de los frutos del Espíritu Santo al Señor: Señor, dame paciencia para esperar en ti. Sabes, en el versículo 13 al 14 dice, aquí está el profeta hablándole a Saúl y le dice: te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Aquí él perdió la oportunidad de su vida. Dice, el Señor te habría establecido, se habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ya no. Ahora te digo que tu reino no permanecerá. Por no poder esperar, ¿sabes una cosa? Perdió todo su reino, lo más grande que había obtenido, lo que nunca jamás soñó, ser el rey de toda una nación. ¿Sabes una cosa? Lo perdió por no poder esperar en el Señor. ¿Sabes? Porque Dios, tenemos que entender algo muy claro, y es que Dios tiene el control de nuestras vidas. Usted puede levantar su mano ahí conmigo y decir: Señor, yo sé que tú tienes el control de mi vida. Porque así es, Dios tiene el control de nuestra vida. Isaías 28:16 dice: el que creyere, no se apresure. El que creyere, no se apresure. Si creemos, no nos apresuremos. Esperemos en el Señor. El Señor va a traer respuesta, porque Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Para tomar decisiones, hermanos. Tal vez me dices: Pastor Javier, es que necesito tomar una decisión para emprender esto. Pastor Javier, necesito tomar una decisión a ver qué hago con tal situación. Pastor Javier, necesito tomar una decisión porque estoy al acecho con una circunstancia judicial. Tal vez me dices: Pastor Javier, estoy tan mal con mi gente, con mi familia, con mi matrimonio, no voy a tomar una decisión. ¿Sabes una cosa? Para tomar decisiones hay que ayunar, hay que ir a la palabra y hay que acudir a tu autoridad espiritual, en este caso a tu pastor. Tienes que acudir a tu autoridad espiritual, ¿sabes? Para que escuches un consejo sabio, un consejo que viene del Espíritu de Dios. Tienes que ir a la palabra del Señor. La palabra del Señor te va a hablar. Y cuando ayunas, ¿sabes una cosa? Vas a morir a la carne, y ahí el Espíritu va a tomar tu vida y te va a dar dirección. Por eso, hermanos, estos son consejos para este tiempo, consejos sabios para este tiempo, ¿sabes? No forzar las cosas, pero no dejar de perseverar, ¿ok? No vamos a forzar las cosas, pero no vamos a dejar de perseverar. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Ok? Hay momentos donde parece que nada se quiere abrir y comenzamos a patear y estamos forzando a que las cosas sucedan. Y sabes una cosa, las bendiciones del Señor no traen tristeza. Las bendiciones del Señor no traen tristeza. En el momento que estás haciendo algo y sientes tristeza, sabes una cosa, estás forzando algo. Eso no significa que no hay que perseverar. Claro, hay que perseverar. Tienes una necesidad, ok, voy a perseverar en oración, a ver qué es lo que Dios me va a hablar y cuál es la estrategia que el Señor me va a mostrar. Entonces, el Señor Jesucristo sabía claramente esto. ¿Qué no sabía el Señor Jesucristo? Todo lo sabe, si era Dios. Y Él tiene una parábola en Lucas capítulo 11, versículo 5 en adelante, la voy a parafrasear también. Y un hombre fue a la casa de un amigo porque le había llegado una visita a su casa, y fue a la casa de un amigo a pedirle 3 panes para darle de comer a este amigo que acababa de llegar de visita a su casa, y él no tenía nada que ofrecerle. Tocó la puerta y el otro, su vecino, le grita desde adentro: no molestes, la puerta está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. O sea, de una vez le cerró la oportunidad, de una vez le dijo no. Versículo 8: si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesites debido a tu audaz insistencia.
Ojo la diferencia que hay aquí, porque este hombre no forzó las cosas. Forzar las cosas, ¿qué hubiera sido? Se hubiera metido por la puerta de atrás y se roba el pan. Pero ¿sabes qué hizo él? Él comenzó a perseverar. Y aquí habla claramente una insistencia audaz, una insistencia con estrategia. Vamos a insistirle a Dios de que eso suceda, pero no de la manera en que nosotros pensamos, sino de acuerdo a la manera de Dios, de acuerdo al plan perfecto de Dios. Este hombre, en esta parábola, si él hubiera forzado las cosas, hubiera forzado la puerta, se mete a hurtadillas, se roba el pan y no hubiera sido bendición. Pero aquí el Señor Jesucristo está dando el consejo más sabio. Dice, Él te va a dar lo que necesites debido a tu audaz insistencia. Sigamos insistiendo, hermanos, sigamos insistiéndole a Dios. Sigamos insistiéndole. Si tu problema es financiero, insístele a Dios. Señor, mi problema es financiero. Señor, dame la estrategia, dame la oportunidad, Señor. Pero ¿qué pasa? Mucha gente fuerza las cosas. Mucha gente dice, no, voy a hacer eso aunque no esté bien hacerlo. Voy a hacer aquello aunque no debo de hacerlo. Y sabes una cosa, te va a salir mal. Por eso debemos de seguir insistiendo audazmente al Señor. Pero sabes una cosa, si no esperamos, no vamos a tener la victoria. Si no esperamos, nunca vamos a conquistar la victoria en nuestra vida. Porque ¿sabes qué le pasó al rey Saúl mientras él fue atrapado por la desesperación? Porque estos tiempos, hermanos, literalmente son como una trampa de desesperación. La gente se comienza a desesperar, claro, cuando vuelves a ver tu alacena vacía, cuando te quedas viendo tus cuentas que no hay absolutamente nada, cuando llegan los cobros y no hay con qué hacerles frente. Claro que sí, cuando te das cuenta que como cabeza de hogar tal vez no tienes con qué alimentar a tu familia, te comienzas a desesperar. Pero lamentablemente, hermanos, ¿sabes una cosa? Hay gente que en medio de esa desesperación toma decisiones equívocas y fuerzan las cosas. Pero nosotros vamos a insistir audazmente porque tenemos un Dios fiel. Como dice en el libro de Éxodo, claramente Dios miró la aflicción de su cuerpo, escuchó su clamor. Él sabía lo que estaba pasando y entonces descendió. Hay que esperar ese tiempo para que la providencia del Señor descienda, porque va a llegar, por supuesto que va a llegar. Pero Saúl fue atrapado por esa desesperación y tomó y comenzó a hacer todo a su manera, sin escuchar a nadie, no esperando en Dios. ¿Y sabes qué estaba pasando? No fue nada, ni tan siquiera fue con los filisteos, ni tan siquiera fue lo que estaba sucediendo por detrás de la escena. Estaba sucediendo algo peor. ¿Sabes una cosa? Porque como él no supo esperar en Dios, no estuvo apercibido, estaba haciendo lo que quería, no tenía contacto con Dios, ¿sabes? Había un Goliat que venía de camino. Y sabes una cosa, mientras estemos en desobediencia, mientras no estemos alineados a Dios, van a venir Goliats que no estamos viendo y que no entendemos, porque sabes, como decía al principio, Dios nos avisa cuando vienen los momentos de crisis, y muchas veces Dios nos avisa cuando vienen esos Goliats. Pero si estamos haciendo las cosas en nuestra propia prudencia, si no estamos recibiendo la palabra en los servicios de domingo, de miércoles, en el discipulado, no vamos a estar apercibidos, porque necesitamos tener una conexión clara con el Espíritu de Dios para que nos anuncie cuando vienen los Goliat. Aquí Saúl estaba haciendo lo que él quería, haciendo lo malo, haciendo las cosas que a él, me perdonan, le daba la gana, literalmente. Y sabes una cosa, los pasos de Goliat venían por otro lado y lo iban a tomar por sorpresa. Nunca antes Saúl se había encontrado con un Goliat, pero Dios sabía que venía ese Goliat. Entonces, cuando hacemos las cosas a nuestra manera, esos Goliat van a venir y no los vamos a escuchar, nos van a tomar de sorpresa. ¿Por qué? Porque no hay confianza, no hay valor y no hay estrategia para confrontarlos. No hay confianza en quién, en nosotros mismos, porque al nosotros separarnos de la voluntad y de la dirección de Dios, perdemos la confianza, no solo en Dios, sino en nosotros mismos. No hay valor. ¿Por qué? Porque nos sentimos solos, porque ¿sabes qué le pasó a Saúl? La presencia de Dios se apartó de él. Y eso es lo que mucha gente le pasa, es que me siento solo, me siento temeroso. ¿Por qué? Porque han perdido esa comunicación con Dios. Y sabes, no hay estrategia, porque si no estás escuchando a Dios, ¿cuál estrategia vas a seguir? ¿Lo que te contó un amigo? ¿Lo que viste en Facebook? ¿Lo que vio y hizo otra persona? Que son solo críticas, son solo falsedades y cosas que no tienen fundamento bíblico. Y ahí es donde comienzan los grandes problemas. Pero sabes, es que hay mucha gente que más bien tiene su oído tan afinado a las cosas malas, a las cosas negativas, al chisme, a la murmuración, que se les ha olvidado abrir su oído espiritual para escuchar la voz de Dios.
para escuchar la dirección de Dios. Es muy fácil, hermanos, distraerse, es muy fácil salirse del camino, es muy sencillo escuchar las cosas malas, pero las cosas buenas y las cosas de Dios a veces requieren de un gran esfuerzo para poderlas escuchar, porque vamos a tener que esperar en el Señor. Y ¿sabes una cosa? Saúl no estaba listo para pelear con ese Goliat. Tenía miedo porque no había aprendido a esperar en Dios, a confiar en los procesos de Dios. Y ¿sabes una cosa? Yo sé que en todo este tiempo Dios ha estado trabajando con cada uno de nosotros. Hemos estado todos en un proceso totalmente diferente, pero al fin y al cabo en un proceso. Y a través de nuestra vida, todos hemos pasado por procesos. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Aprender de esos procesos, no decir, ay, ya pasó eso tan malo, ay, ahora sí, ya, quedó atrás. No. Todos los tiempos malos tienen un aprendizaje que después vamos a poner en práctica. ¿Cuándo, pastor? Cuando vienen otras crisis o cuando vienen otros Goliat. Eso es lo que sucede. Pero ¿qué pasó con Saúl? Su corazón estaba lleno de rencor. ¿Rencor por qué? Porque Dios ya le había dicho que su reino no iba a ser permanente, que ya se había buscado a otro. ¿Por culpa de quién? ¿De Dios? No, hermanos, por culpa de Saúl. Dios nunca va a ser el culpable de nuestras fallas. Y aquí, lamentablemente, él tomó decisiones a la carrera, tomó decisiones por no saber esperar, y ahora se estaba lamentando, estaba lleno de ira, estaba lleno de rencor, estaba lleno de incertidumbre, e incluso estaba lleno de envidia, de que Dios ya había escogido a otro. ¿Cuál era el otro? David. Pero sabes, dice 1 Samuel 17:11, al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. ¿Por qué? Porque llegó Goliat y comenzó a decirles palabras para asustarlos. ¿Y sabes qué? Como estaban solos, se sentían con incertidumbre, comenzaron a albergar temor. Y no tuvieron la fortaleza y la valentía de enfrentar a Goliat. ¿Por qué? Porque su cabeza, o sea, el rey, el encargado de dirigir a su pueblo, no sabía esperar en Dios, no confiaba en Dios, hacía las cosas a su manera. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Estamos siguiendo a hombres o estamos siguiendo a Dios? Hay que tener mucho cuidado en esto. Por eso, hermanos, al oír que lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Por eso, hermanos, tenían miedo porque no había aprendido a esperar en el Señor. Había dicho, no puedo esperar más. Pero sabes, aparece alguien en escena totalmente diferente. Aparece David. Él era totalmente diferente. Sabía esperar en Dios. Sabía adorar a Dios aún en medio de los peores momentos. Él era un adorador. Sabes, en medio de los peores momentos, en lugar de estar reclamando, en lugar de estar diciendo palabras negativas, en lugar de estar buscando culpables, ¿sabes qué tenemos que hacer? Levantar nuestras manos y adorar a nuestro Dios. Adorar a Dios va a hacer que la presencia de Dios descienda, y cuando la presencia de Dios desciende, hermano, hermana, comienzan a suceder cosas extraordinarias en tu vida. Se había preparado en los tiempos, ¿sabes? No había desperdiciado el tiempo. Él tenía un llamado, y ¿sabes una cosa maravillosa? En medio de ese llamado él se preparó. Él peleaba con osos, él peleaba con leones. ¿Qué significa eso? Que mientras llega tu respuesta debes de prepararte para poder no solo recibir tu respuesta, sino disfrutar tu respuesta y mantener tu respuesta. Porque, ¿sabes? Las bendiciones uno las recibe, uno las disfruta, pero tiene que mantenerlas también. Y para todo esto necesitamos una preparación. David lo sabía claramente. Él pasaba adorando en medio del bosque, en medio de donde quisiera estar, donde quisiera que estuviera con las ovejas de su papá. Ahí estaba él tranquilo, adorando a Dios, esperando el tiempo perfecto de Dios. Usted no ve a David en ningún lugar diciendo, no puedo esperar más, ya voy a ir y voy a serrucharle el piso, como decimos en Costa Rica, a Saúl para llegar rápido yo al trono. No, él supo esperar el momento perfecto de Dios, y eso es lo que tenemos nosotros que aprender. Y sabes, esperó 13 años después que fue ungido por rey para llegar al trono. 13 años le tomó a David de cuidar ovejas a llegar al trono. Y fue humillado muchas veces. Muchas veces fue perseguido. Muchas veces tuvo la oportunidad de hacerle daño al ungido de Dios. Pero ¿sabes qué dijo? Él dijo en una ocasión, él estaba en una cueva y ahí llegó Saúl. Saúl lo andaba persiguiendo para matarlo porque estaba lleno de celos. Y allí estaba David en la cueva metido, y en eso entró Saúl a hacer una necesidad fisiológica. Y sabes una cosa, lo tenía a menos de 1 metro y lo pudo haber matado, pero cuando se levanta Saúl y se va, los otros de su ejército que están con él, pero ¿por qué no lo mató? Dice,
que Dios me libre de tocar al ungido de Dios, porque Él sabe el poder y la cobertura que hay en el ungido de Dios. Entonces, aquí vemos claramente que David era una persona totalmente diferente, era un hombre totalmente diferente. Y sabes, cuando venga Goliat, cuando venga esa crisis, no podemos despegarnos de Dios. Tenemos que estar cada vez más pegados a Dios, hermano y hermana, que este tiempo sea un tiempo de verdad para asirnos bien fuerte del Señor, para tomar y beber de su palabra, para estar en la presencia de Dios, adorando al Señor con nuestras manos en alto, dándole adoración, dándole exaltación, dándole alabanza, que es gratitud. Señor, gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias porque te estoy viendo a ti, Señor, gracias porque mis ojos están puestos en ti, Señor, no en la crisis, no en la pandemia, no en el COVID, no en la vacuna, no, Señor, mi confianza está puesta totalmente en ti. No podemos despegarnos de Dios, pasemos tiempo con Dios, busquemos su rostro. Recuerda que Goliat llegará, y si muere, se levantará otro Goliat, y eso pasó. David mató a este Goliat, pero después se levantaron más hermanos de Goliat. Se levantó uno que tenía un montón de dedos en los pies, era más grande y más feo y más de todo. Así son los Goliat. Y ahora, ¿qué significan los Goliat? Goliat puede ser este COVID que estamos viviendo, puede ser el Goliat financiero, puede ser el Goliat matrimonial, puede ser el Goliat relacional, puede ser el Goliat en tu salud. Hay muchos Goliat, y después de que uno muere y le corta la cabeza, se va a levantar otro. Por eso no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir esperando la respuesta, la dirección y la bondad de Dios en nuestra vida. No podemos tomar decisiones a la ligera. Tenemos que seguir pegados de Dios. Oh, gracias Señor, gracias. Sabes, a Goliat muchos hombres habían tratado de derribarlo. Muchos hombres habían tratado de matarlo, pero no habían podido, pues se había levantado el temor en su corazón. Muchos de los soldados de Saúl se habían levantado contra Goliat, pero una vez que lo veían ya, no, esto es imposible de hacer. Sin embargo, vemos a David, un pastorcillo de ovejas, que su padre lo mandó a enviarle pan y leche a sus hermanos, y él llegó ahí donde estaba la guerra, supuestamente. ¿Cuál guerra? Si lo que estaba pasando era que Goliat salía y los asustaba, y sabes, todo el pueblo de Israel, juntamente con su rey, cada vez que salía Goliat, se iban a esconder. Pero aquí vino David y dice, no, aquí está pasando algún momento. ¿Qué es la cosa? Ya le cuentan todo y dice, no, un momento. Este Goliat tiene que darse cuenta de una cosa. Yo no vengo solo, yo vengo en nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel. Y yo le voy a cortar la cabeza, y yo lo voy a derribar, y yo lo voy a matar. Vamos, di conmigo eso. Yo voy a derribar ese Goliat, yo le voy a cortar la cabeza, lo voy a ver muerto. Es que esto es lo que Dios nos manda hacer, pero para ello necesitamos estar en la presencia de Dios. Ahora, David no llegó de la noche a la mañana, él tuvo una preparación. ¿Por qué? Porque supo esperar en el Señor. Y cuando llegó, ¿sabes qué le dijo Saúl? Tú eres un muchacho, tú no sabes nada de guerra. En cambio, Goliat es un hombre de guerra de toda su vida. Se le había olvidado que la presencia de Dios en nosotros nos hace vencedores, y eso es lo que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, si usted realmente está en contacto con Dios, algo mucho más grande se va a levantar en cada uno de nosotros. Si estás en contacto con Dios, si estás en comunión con Dios, algo más grande se va a levantar dentro de ti, y dirás, no tendré pánico, no tendré pavor, no voy a tener ninguna debilidad. Puede decirlo conmigo: no voy a tener pánico, no voy a sentir pavor, y no tendré ninguna debilidad. Esperar en Dios significa reconocer su voluntad, no quedarse paralizado. Hay que correr hacia el Goliat para derribarlo con el poder de Dios en el momento que Dios nos indique, ni antes ni después. No cometamos el error que cometió Saúl. Seamos como David, personas que sabemos esperar en Dios, personas que mientras estamos esperando, adoramos, exaltamos al Señor y le ofrecemos gratitud a Dios. Preparémonos para cuando venga la respuesta poderla mantener y poderla disfrutar. Y hermanos, vamos a tener un tiempo de victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor ahí donde te encuentras? Dios es bueno, Dios es maravilloso. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, porque nos has hablado en este día. Y no quiero seguir sin antes hablarle a las personas que hoy están mirando esta transmisión, este video. De alguna forma llegó a tus manos. Sí, dice Pastor Javier, sí, qué bonito, yo necesito de verdad escuchar a Dios, pero ¿cómo hago? ¿Sabes cómo haces? Cuando Jesús es tu Señor y tu Salvador, cuando dependes de Él y tu eternidad depende de Él, tu vida va a cambiar. Pastor, pero ¿cómo se hace eso? A través de una oración muy pequeña, muy pequeña.
pero la más poderosa que puedes hacer en tu vida, que es aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Si nunca lo has hecho, te quiero pedir que me des el privilegio de dirigirte en esta oración. Repite conmigo, por favor. Señor Jesús, en este día te pido perdón por todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa, Señor. Dirige mi vida, Señor. Toma mi mente y lávala, Señor, y pon pensamientos nuevos en ella. Hoy, Señor, creo que tú moriste por mis pecados en la cruz del Calvario, que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la derecha del Padre, intercediendo por mí. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Amén, amén y amén. Bienvenido al reino de Dios. Vas a escuchar la voz de Dios, Dios te va a dirigir. Es la mejor decisión que has tomado. Muy bien, vamos a adorar al Señor por un par de minutos para que la unción del Espíritu Santo llegue a donde te encuentras y que de verdad puedas esperar en Dios, que no te desesperes más. Esa angustia y todo eso que has estado sintiendo, ese temor, esa angustia, hoy se va a ir de tu vida en el nombre de Jesús. Así que adoremos al Señor. Levanta tus manos y adora al Señor. Oh, gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Muros rodeando estoy, pensé que caería. Vamos, puedes declarar esto. Dios, tú nunca me has fallado. Pues nunca me has Tú nunca me has fallado, fallado, Señor, y nunca me fallarás. Por eso yo puedo esperar en ti, Señor. Espera Oh, terminar. gracias, maravilloso Señor. Te bendecimos, Señor. Sé que has vencido ya. Recuerda esto, hermano, hermana. Dios nunca Me nunca has te va a fallar. fallado, Dios. Nunca nos ha fallado y nunca nos va a fallar. Oh, maravilloso Señor, manifiéstate sobre tu iglesia, Señor. En ti confiaré, tu promesa sigue. Qué maravilloso que eres, Aunque Señor. tú eres Amado Espíritu fiel. Santo, yo pido que en este momento comiencen a suceder Confiado milagros, Señor. andaré. Que la unción comience a recorrer cuerpos enfermos, Señor. Mentes, Señor, que están siendo cautivas, se liberen ahora en el nombre de Jesús. Que esos pensamientos de desconfianza ahora caigan en el nombre de Jesús. Y que haya libertad hoy en la vida de mis hermanos en este momento, en el nombre de Jesús. Que la atmósfera donde se encuentran se limpie ahora de todo negativismo, de toda muerte que ha estado rondando ahí. Palabras de muerte han llegado a tu casa, hoy se van a ir en el nombre de Jesús. Por la fidelidad de la palabra de Dios y de la sangre de Cristo, hoy se libera la atmósfera espiritual de tu vida en el nombre de Jesús. Hoy tu alma se limpia, hoy tus pensamientos se regeneran y vas a poder esperar confiadamente en Dios. Oh, maravilloso Señor, tú eres nuestro Salvador, tú eres todo para nosotros, Señor. Nunca nos has fallado y nunca nos vas a fallar. Aun cuando vengan los Goliat, aun cuando vengan los ejércitos más poderosos, tú nos dirás cómo hacerlo, tú nos dirás cómo actuar. Tu promesa sigue en pie y tu promesa es que somos más que vencedores en ti, Señor. Tu promesa sigue en Oh, pie. maravilloso Señor. Eres fiel. Confiado andaré. Desesperación se va de tu vida ahora mismo en el nombre de Jesús. Toda desesperación se va ahora mismo en el nombre de Jesús. Ansiedad ahora se va de tu vida en el nombre de Jesús. Hay algunas personas esperando una respuesta y están ansiosas. Hoy se va la ansiedad y pones tu confianza en el Señor. Vas a poner tu confianza en Dios, vas a esperar en el Señor. No más ansiedad, no tomes decisiones apresuradas. Espera en el Señor, Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel. Te bendecimos, Señor, te bendecimos, Señor, te adoramos, te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Señor, te exaltamos, Señor, te exaltamos, Señor. Gracias. Yo sé que tú Él va a mover toda mueves montaña, Él va a quitar todo obstáculo. Él va a abrir el camino para que derribes a esos Goliat. Porque Él está contigo, porque Él está contigo, Él camina contigo, Él pelea contigo. Oh, gracias, Señor, te bendecimos, Señor, te adoramos, te exaltamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pídele al Señor que traiga la paciencia sobre tu vida,
que aprendas a esperar en Él confiadamente. Recuerda, no fuerces las cosas, no fuerces las cosas. Estábamos leyendo la palabra del Señor claramente, que dice que vamos a tener una insistencia audaz. No fuerces las cosas. Que Dios te bendiga, un gran abrazo a la distancia, y yo sé que Dios ha hablado hoy a tu corazón y que van a suceder cosas grandes en tu vida. Miles de bendiciones.